Titulares de prensa martes 10 de noviembre del 2020 por el canal Venezuela. Librecelo. El Observatorio Venezolano de Finanzas de la Asamblea Nacional informó este lunes 9 de noviembre que la inflación de octubre se ubicó en 23,80%, mientras que la interanual superó los 3.332%. En el caso de la inflación acumulada respecto al 2020, alcanzó 1.798,57%. El Parlamento venezolano advirtió que las cifras de inflación de octubre evidenciaron un incremento de la crisis económica en Venezuela. La Asamblea Nacional para el tercer trimestre de 2020 indicó que la actividad económica cayó en un 50,44%, siendo los sectores petróleo, manufactura y comercio los más afectados del país. Los expertos alertaron que no hay indicios de recuperación de la economía. El trabajo infantil en Venezuela se incrementó 20% durante la pandemia por el coronavirus, de acuerdo con el más reciente informe de la ONG World Vision International. La organización Foro Penal presentó este martes 10 de noviembre su nuevo balance sobre los presos políticos de Venezuela, los cuales ascienden a 368. De acuerdo con las cifras de la organización, 344 privados de libertad por razones políticas son hombres y 24 son mujeres. Del total, 127 son militares. La ONG también alertó que 2 menores de edad se encuentran en los calabozos venezolanos por razones políticas. El informe fue enviado al Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, así como al Secretario General de la OEA, Luis Almagro. La Embajada Virtual de los Estados Unidos en Venezuela, desde su cuenta de red social de Twitter, escribió: todos los empleados y sindicatos en Venezuela que han sido encarcelados por ejercer actividades legítimas deben ser excarcelados sin condiciones, como es el caso de Rodney Álvarez. Oficiales del régimen y todos los involucrados en violación de los derechos humanos deben ser investigados y procesados. Ataque a la educación universitaria en Venezuela. Los miembros del Consejo Directivo de la Universidad Simón Bolívar rechazaron el presupuesto universitario que les fue otorgado para el año 2021. Advirtieron que es insuficiente y que les dificulta seguir operando. Es indudable que la Universidad Simón Bolívar, como el resto de las universidades públicas nacionales, les será muy difícil seguir operando, lo indicaron en un comunicado publicado en su página web. El Ministerio de Educación Universitaria solamente aprobó el 0,4% del proyecto operativo anual 2021 presentado por la USB. Esta insuficiencia agravada y sostenida durante más de 10 años se ha visto reflejada en la mejora progresiva de sueldos y salarios de profesores, administrativos y obreros, en casi nula inversión académica y la imposibilidad de mantener la infraestructura de la planta física y servicios básicos, agregó el comunicado. Destacaron que los montos establecidos por el Ministerio para las providencias estudiantiles, como becas, preparadurías y servicios de comedores, no han variado en años, por lo que han perdido todo el valor debido a la hiperinflación. En la mañana de hoy, martes, Funvisit reportó un sismo de magnitud 4,2 a 18 kilómetros del oeste de Quibor. A través de las redes sociales, usuarios informaron que sintieron el movimiento telúrico en zonas del estado Lara. Habitantes de distintas comunidades del municipio de Naguanagua denunciaron que tienen más de 16 horas sin electricidad luego de que ocurriera una falla en el sector como consecuencia de las lluvias registradas en Carabobo la noche del lunes 9 de noviembre. Entre las zonas afectadas se contabilizó la urbanización Las Quintas, Cariolinda, la vivienda rural de Bárbula, La Campiña, La Granja, Las Caracaros y el casco central del municipio. Más de 100 viviendas en el sector Mi Pequeña Barinas de San Antonio del Táchira quedaron completamente inhabitables luego de que el desbordamiento de la quebrada La Dantera debido a las fuertes lluvias que cayeron el pasado domingo. La mayoría de las casas estaban levantadas con zinc y madera y otras ubicadas en zonas de alto riesgo. Apareció el cuerpo de tercera desaparecida por desborde del río en Rubio. El cuerpo de Elba Velasco, de 55 años, fue encontrada la noche del 9 noviembre en el sector El Playón del municipio Torbes, después de estar desaparecida desde la noche del sábado 7 de noviembre, cuando las lluvias generaron desbordamiento del río Carapo. Inundadas 10.000 hectáreas de plátano en el municipio Colón. Los productores de plátano y frutales aseguraron que los cultivos están bajo las aguas del río Chama en la parroquia Urribarri del municipio Colón en el estado Zulia debido a 2 fracturas en el dique de contención afluente. En el estado de Mérida, la ciudad de Mérida, vecinos del sector El Llano protestaron por falta de agua potable hace más de 12 días. Y en el estado de Amazonas, en Puerto Ayacucho, vecinos del sector Promo Amazonas protestaron en exigencia de gas doméstico. Coronavirus en Venezuela. En el día de ayer, el régimen de Maduro reportó solamente 266 nuevos casos de COVID-19
y 830 fallecidos, y con estas cifras de nuevos contagios se asciende a 94.149. Pero esto pone en evidencia un aplanamiento forzado de la curva de COVID en el país, la cual es debido a la poca cantidad de pruebas PCR que realiza el régimen de Maduro. En Venezuela está en los últimos lugares debido a que la tasa de pruebas PCR por millón es la más baja. Venezuela sigue siendo el país del continente que más muertes registra del personal de salud en función del total oficial de fallecidos. Economía. La canasta básica alimentaria se sitúa en $234 para una familia de 5 miembros. El diputado Ángel Alvarado informó que la canasta básica alimentaria se situó en $234 por una familia representativa de 5 miembros y especificó que la inflación por rubros, vemos que los alimentos y bebidas alcohólicas aumentaron en un 32,7% y que más aumentó fue el equipamiento del hogar en 34%. El sueldo mínimo en el país se mantiene a 400.000 bolívares, es decir, menos de $1, tomando en cuenta que el precio de la divisa norteamericana, de acuerdo al BCB, para el lunes era de 535.345,98 bolívares. El precio del dólar paralelo en Venezuela cerró hoy martes en 567.295,42 bolívares, según reportó la cuenta especializada en indicadores económicos en el mercado de divisas en Paralelo Venezuela. En tanto, el tipo de cambio oficial publicado por el Banco Central de Venezuela, BCB, es de 535.719,25 bolívares. Internacionales. La Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo enviará una carta a la Comisión Europea para reclamarle que indague sobre la estancia de la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez en el aeropuerto madrileño de Barajas el pasado 20 de enero, a pesar de estar sujeta a sanciones europeas. El Congreso de Perú depuso este 9 de noviembre el presidente Martín Vizcarra y después de que el Pleno del Parlamento le declarara incapaz moral en el juicio político abierto en su contra y decretara su destitución. El Departamento de Estado de los Estados Unidos comunicó este lunes nuevas sanciones contra China y Hong Kong, esta vez contra 4 altos cargos que siguen desmantelando la autonomía y las libertades mediante arrestos por motivos políticos. Cifras internacionales de coronavirus, casos positivos globales 50.913.451, fallecidos globales 1.263.089. Noviembre es el mes azul, el mes de la prevención del cáncer de próstata. Recuerden, caballeros, que concientizar y prevenir es mejor que curar. Venezuela.libre te recomienda quedarte en casa y te es urgente salir y ponerte un tapabocas y practicar la distancia social. Lávate las manos y no toques la cara para evitar llevar virus cerca de la boca, nariz, ojos y oídos. No salgas si presentas síntomas por al menos 14 días consecutivos y recuerda limpiar tu celular y objetos que manipules con frecuencia. Nuestras redes sociales, Twitter, @Figuemin. Suscríbete, comparte y activa las notificaciones en nuestros canales de YouTube, Venezuela.espacio.libre, Instagram, Celo Venezuela Libre, Telegram, Venezuela.libre. Este resumen de noticias es el resultado de los titulares de prensa de los medios de comunicación digitales nacionales e internacionales y por eso te decimos que si lo escuchas por Venezuela.libre, no es rumor, es noticia. Somos Venezuela.libre, 6 años luchando por la libertad con ustedes, porque no hay derecho a rendirse. Debemos ser libres. Audio Jungle.